Argentina, el equipo que se ganó la simpatía de todos después del Mundial de 2022. ¿Cómo fue que, en solo 4 años, se convirtió en el equipo más odiado del mundo del fútbol? Pero, ¿qué acontecimientos estuvieron detrás de este cambio? Decisiones arbitrales polémicas, celebraciones provocadoras, incidentes dentro y fuera de la cancha, incluso imágenes que llevaron a la FIFA a iniciar una investigación. En este video, analizaremos paso a paso cómo fue cambiando la imagen de Argentina. Y al final del video, conocerás al único hombre que protegió el honor de Argentina. En el Mundial de 2022, Argentina fue eliminando uno por uno a los grandes favoritos del torneo, como Países Bajos. En la final, se enfrentó a Francia, la entonces campeona del mundo, liderada por Kylian Mbappé. Lionel Messi, con 35 años, marcó 2 goles. Mbappé, por su parte, firmó una actuación inolvidable con un hat-trick. Después de 120 minutos, el marcador estaba empatado a 3. La emocionante final tuvo que definirse en penales, y Argentina fue la que terminó levantando la copa. Messi, por fin, completó la pieza que faltaba en su carrera. Argentina, mientras tanto, se ganó el cariño y el respeto de casi todo el mundo, con la excepción de su eterno rival, Brasil. Y fue con ese ambiente, como el equipo que despertaba la simpatía de todos, que llegó al Mundial de 2026. Además, el equipo mantenía la base de la plantilla que había conquistado el título en 2022. Aunque ya no estaba en su mejor nivel, el principal referente de Argentina seguía siendo el mismo, un Messi de 39 años. En la portería estaba Martínez, en la defensa, Romero, en el mediocampo, Enzo Fernández, y en el ataque, Julián Álvarez. Sobre el papel, casi nada había cambiado, pero al final del torneo, aquel equipo que despertaba tanta simpatía ya se había convertido en el más odiado del mundo. Y lo más extraño es que ese cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Tampoco fue provocado por un solo incidente. Las primeras molestias surgieron durante la fase de grupos. Argentina quedó en el grupo J y se enfrentó a equipos que, para algunos, eran rivales débiles. Aún así, terminó como líder del grupo. En su primer partido, derrotó a Argelia por 3-0, y Messi marcó un hat-trick. En los otros 2 partidos, anotó 3 goles más en total y volvió a hacer historia. Pero ninguno de esos goles pudo haber ocurrido, porque, cuando el partido todavía estaba 1-0, Messi pisó con fuerza, desde atrás, la pantorrilla y el tendón de Aquiles de Aissa Mandi, el capitán de Argelia. Era el minuto 31 del partido, y el árbitro polaco, Szymon Marciniak, solo sancionó la jugada con falta. No mostró ninguna tarjeta, y lo más curioso fue que, aunque el VAR revisó la jugada, no llamó al árbitro a revisar el monitor. Exárbitros y comentaristas de importantes medios deportivos, como ESPN, defendieron que la jugada merecía una tarjeta roja, o, como mínimo, que Messi debía haber recibido una tarjeta amarilla. Pero, ¿ustedes creen que Messi debió ser expulsado? Los leo en los comentarios. Sin embargo, por una falta mucho menos grave que esta, le habían anulado un gol a Egipto, y hablaremos de eso en un momento. Pero los escandalosos errores arbitrales continuaron en los demás partidos del grupo. En el partido contra Austria, Lautaro Martínez cometió una entrada fuerte sobre su rival, pero el árbitro ni siquiera le mostró una tarjeta amarilla. En el partido contra Jordania, también hubo mucha polémica por la falta que terminó provocando el gol de Argentina. El jugador jordano tocó el balón de manera clara y limpia. Sin embargo, el árbitro señaló falta y además le mostró una tarjeta amarilla. A partir de ese momento, muchos aficionados que seguían los partidos de Argentina comenzaron a cuestionar más de cerca las decisiones arbitrales. Argentina terminó como líder de su grupo, y en los 16avos de final, su rival fue Cabo Verde, que participaba por primera vez en una Copa del Mundo. Sobre el papel, Argentina era la favorita indiscutible de este enfrentamiento. Sin embargo, aunque no tenía una gran historia en el fútbol, este equipo ya había demostrado que no debía ser subestimado. En la fase de grupos, había conseguido frenar a España. Antes del partido ocurrió algo que incluso rompió el corazón de muchos fanáticos de Messi. Durante el sorteo para elegir la portería, Bocina, el arquero de Cabo Verde, quiso abrazar a Messi, pero Messi siguió caminando sin responderle. Después del partido, Bocina reveló que ese momento realmente lo había hecho sentir muy triste. Pero eso apenas fue el comienzo, porque durante el partido ocurrieron momentos que hicieron que aquel incidente quedara completamente olvidado. En el minuto 72, Argentina consiguió un tiro libre. Bocina todavía no había formado la barrera. Messi decidió cobrar rápidamente para tomar al arquero desprevenido, pero Bocina reaccionó de manera espectacular y logró atajar el balón. Y resultó curioso que el árbitro no reaccionara ante lo ocurrido. Cabo Verde le puso las cosas muy difíciles a Argentina y jugó sin miedo. Además, marcó uno de los goles más espectaculares del torneo, pero el talento individual terminó imponiéndose y Argentina ganó 3-2. Después del partido, las críticas aumentaron todavía más. La actitud tensa que mostraron los futbolistas argentinos
argentinos durante todo el encuentro, el hecho de que rodearan al árbitro incluso por las jugadas más pequeñas y los gestos agresivos hacia los jugadores rivales se convirtieron en el blanco de las críticas, tanto de los aficionados como de la prensa. Lo curioso es que toda esta polémica hizo que el interés por el torneo aumentara todavía más, y los partidos de Argentina comenzaron a ser seguidos por cada vez más personas. Pero el partido que realmente sacudiría la imagen de Argentina llegaría en la siguiente ronda. En los octavos de final, el rival fue Egipto, liderado por Mohamed Salah, que había eliminado a Australia en la tanda de penales. Sí, el incidente del gol anulado a Egipto del que hablamos hace un momento ocurrió precisamente en este partido. Egipto recuperó el balón en su propio campo y salió rápidamente al contraataque. Aysem Hassan superó a sus rivales uno por la banda derecha y le entregó el balón a Mohamed Salah. Salah filtró un pase entre líneas y Mustafa Siko quedó mano a mano con el arquero. Entonces, levantó el balón por encima del portero y lo mandó al fondo de la red. Mientras las tribunas celebraban el gol, el VAR revisó la jugada. Esta vez, el mismo VAR que no había intervenido en las faltas cometidas por Messi en partidos anteriores decidió entrar en acción. Finalmente, el gol fue anulado porque, al inicio de la jugada, Marwan Atia había cometido una falta sobre Lisandro Martínez. La decisión generó una enorme polémica, pero Egipto no se rindió. Solo unos minutos después, volvió a salir rápidamente al contraataque, y esta vez, Siko sí consiguió marcar. Sin embargo, con el paso de los minutos, Argentina logró empatar el partido a 2. Más tarde, durante el tiempo extra, ocurrió una jugada similar, pero esta vez, a favor de Argentina. Justo antes del tercer gol argentino, muchos señalaron que la entrada sobre Mohamed Salah era muy parecida a la jugada que había provocado la anulación del gol de Egipto. Sin embargo, esta vez no hubo revisión del VAR, y el partido continuó. La decisión encendió una nueva polémica en el mundo del fútbol. En redes sociales, muchas personas comenzaron a llamar a Argentina el niño mimado de la FIFA, y aquella significativa sonrisa de Salah, captada por las cámaras durante el partido, hizo que muchos recordaran una reacción muy parecida de Virgil van Dijk años atrás, en un partido entre Argentina y Países Bajos. Parecía que sabían perfectamente lo que estaba pasando, pero también sabían que, hicieran lo que hicieran, no podían cambiar el resultado. En la entrevista posterior al partido, Salah dijo que no tenía sentido hablar del tema, porque el robo que habían sufrido estaba a la vista de todos. El jugador egipcio Siso abandonó el campo entre lágrimas y afirmó que el torneo estaba siendo manipulado a favor de Argentina. Pero la noche terminó marcada por unas imágenes lamentables que eclipsaron al fútbol. Isob Speed, quien apoyaba a Egipto, fue insultado por algunos aficionados argentinos. También le lanzaron diversos objetos y realizaron gestos racistas que provocaron una enorme reacción en redes sociales. Aquella noche, el fútbol había quedado en segundo plano. Ya no se hablaba únicamente del partido. La simpatía había dado paso a la indignación y, a partir de ese momento, el blanco de las críticas ya no era solamente la selección argentina. También lo eran los aficionados argentinos. Ante el aumento de las reacciones, la FIFA inició una investigación. En un comunicado, la organización afirmó que este tipo de incidentes no tienen lugar en un torneo como este y recordó que la Copa del Mundo representa la unidad y la convivencia. Si hasta aquí te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte, porque los escándalos todavía no han terminado. A pesar de todo, el torneo continuaba. El rival de Argentina en los cuartos de final era Suiza, y este fue el mejor partido de Argentina en todo el torneo para demostrar su calidad. El equipo fue superior y terminó ganando 3-1, pero ni siquiera esa actuación fue suficiente para mejorar su imagen, porque, después de marcar sus goles, las celebraciones exageradas de los futbolistas argentinos dirigidas hacia sus rivales provocaron una enorme reacción. Se empezó a hablar más del lenguaje corporal de los jugadores que del fútbol en sí. En redes sociales, las actitudes de los futbolistas comenzaron a hacerse virales. Otra polémica surgió alrededor de la celebración de gol de Lautaro Martínez. Algunos comentaristas defendieron que el gesto que hizo al dirigirse hacia las tribunas merecía una tarjeta amarilla. Si el árbitro hubiera tomado esa decisión, Lautaro habría sido expulsado por doble amarilla y se habría perdido el siguiente partido por suspensión. Pero el árbitro no le mostró ninguna tarjeta, y así, Lautaro pudo jugar la semifinal. Argentina estaba a solo un partido de la final, pero el rival que el destino puso en su camino fue Inglaterra, porque este enfrentamiento no era solo fútbol. La mano de Dios de Maradona, el gol del siglo, las Islas Malvinas y décadas de rivalidad. El peso de este partido era mucho mayor que 90 minutos. La tensión no bajó en ningún momento. El contacto entre los jugadores fue constante y llegó al límite. En una jugada, se vio claramente cómo Enzo Fernández golpeó por la espalda a Elliot Anderson. Pero, una vez más, el VAR no intervino. Durante los minutos
minutos en los que Inglaterra dominaba el partido, se puso en ventaja con un gol de Anthony Gordon. Sin embargo, debido a un error táctico del técnico inglés Thomas Tuchel, Argentina aumentó la presión y finalmente llegó el gol que todos esperaban. Enzo Fernández, uno de los jugadores más polémicos de Argentina, mandó el balón al fondo de la red. Después, Lautaro Martínez, quien en el partido anterior había sido señalado por una acción que, según algunos, merecía tarjeta roja, marcó el gol que definió el partido. Pero, antes de ese gol, las imágenes mostraban claramente cómo Messi pisaba el pie de su rival, Spence, al recibir el balón. Argentina ganó el partido 2-1. Después del encuentro, los futbolistas argentinos celebraron en la cancha con una pancarta que decía: "Las Malvinas son argentinas". Sin embargo, la FIFA no inició ninguna investigación por esta celebración de carácter político. La prensa inglesa criticó duramente a la FIFA. En ocasiones anteriores, la organización había sancionado a varios países y jugadores por acciones similares, y Argentina llegó a la final, bajo la sombra de una polémica que parecía no tener fin. Pero esta vez, el rival que tenían enfrente era muy diferente, porque del otro lado estaba España, uno de los equipos que llegaba en mejor forma a este torneo. Además, había alcanzado la final después de derrotar por 2-0 a Francia, considerada la gran favorita del torneo, en las semifinales. A diferencia de Argentina, España jugaba un fútbol atractivo, colectivo y moderno. Todos esperaban una final muy pareja, pero la mayoría quería que España ganara, no porque sintieran un cariño especial por España, sino porque la confianza y la simpatía que alguna vez habían sentido por Argentina ya habían desaparecido. Cuando comenzó el partido, quedaron frente a frente dos estilos de juego completamente diferentes. España no le daba ninguna oportunidad a su rival. Al terminar el primer tiempo, Argentina ni siquiera había conseguido realizar un solo disparo. La línea defensiva española prácticamente borró a Messi del partido. España atacaba constantemente, pero no lograba encontrar el gol que tanto buscaba. Los jugadores argentinos, como de costumbre, estaban muy tensos. Discusiones, presiones sobre el árbitro, entradas fuertes. El mismo guión se repetía también en la final, hasta que llegó el momento que cambiaría el partido. Argentina finalmente recibió la tarjeta roja que, para muchos, había merecido a lo largo del torneo. En el minuto 92, Enzo Fernández recibió su segunda tarjeta amarilla después de una dura entrada sobre Cubarsí. Así, Enzo se convirtió en el primer jugador argentino en recibir una tarjeta roja en el torneo. En realidad, España había marcado 3 goles, pero 2 de ellos fueron anulados. En el primero, el árbitro anuló el gol de Nico Williams porque consideró que Mikel Merino había cometido una falta sobre Otamendi. Sin embargo, las repeticiones mostraron un detalle que llamó especialmente la atención. Merino hacía contacto con la pierna izquierda de Otamendi, pero Otamendi se sujetaba la pierna derecha. A pesar de ello, el VAR no intervino. El segundo gol anulado a España también generó polémica. Esta vez, el gol de Ferran Torres fue invalidado por fuera de juego. Sin embargo, algunos comentaristas aseguraron que la línea trazada para determinar el fuera de juego era incorrecta. A pesar de todo, España se llevó la victoria y se convirtió en la nueva campeona del mundo. Pero, con el silbatazo final, el caos se apoderó de la cancha. El futbolista argentino, Molina, le lanzó un puñetazo hacia el abdomen a Rodri. Después, Leandro Paredes tomó a Eric García por el cuello. Gavi intervino para separar a los jugadores y, tras el forcejeo, Paredes recibió la tarjeta roja. La FIFA inició una investigación por lo ocurrido. Muchos equipos habían perdido una final antes, pero ninguno se había convertido en el villano de la historia de una manera tan contundente. A pesar de todo lo ocurrido, España no dejó de lado el espíritu deportivo. Durante la ceremonia de entrega de medallas, formó un pasillo de honor para su rival. Lo extraño fue que los argentinos no mostraron el mismo respeto. Mientras España levantaba la copa, casi todos los argentinos, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, le daban la espalda. Una imagen pocas veces vista en la historia del fútbol y que marcó la noche de la final. Pero, en medio de toda aquella multitud, hubo una sola persona que actuó de manera diferente. El nombre del que hablamos al principio del video, José Flaco López. A diferencia de sus compañeros, él no le dio la espalda a España y, con ese gesto, defendió el honor de Argentina. Después del partido, las reacciones crecieron como una avalancha. El comportamiento de los futbolistas argentinos al final del encuentro provocó una enorme reacción en el mundo del fútbol. Muchos exfutbolistas, como Zlatan Ibrahimovic y Toni Kroos, felicitaron a España en redes sociales con mensajes como: "Hoy ganó el fútbol". Sí, a lo largo del torneo, algunas decisiones arbitrales fueron discutidas durante mucho tiempo. Ambos lados presentaron sus propios argumentos, pero el verdadero problema no fueron tanto las decisiones arbitrales. Fue, sobre todo, la actitud de los futbolistas dentro de la cancha. Las conductas que menosprecian al rival, lo provocan o
ensombrecen el respeto hacia él son criticables, sin importar qué equipo las cometa. Y mostrar esa misma actitud, pero no tolerarla cuando la hace el rival, fue uno de los aspectos que más reacciones provocó en el mundo del fútbol. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Argentina realmente merecía tanto odio? ¿O todo fue una campaña de desprestigio exagerada? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal.